Bien, vamos a empezar con la retroalimentación de análisis industrial. Vamos a hablar exclusivamente de tratamiento de aguas, es lo que hemos visto en la primera parte, en la primera etapa. No es mucho lo que les voy a pedir. Descripción del procedimiento que se utiliza para el tratamiento de aguas, para su purificación, descripción de las operaciones unitarias utilizadas en estos procesos, y vamos a explicar procesos de intercambio iónico, de ósmosis inversa y de desmineralización. Intercambio iónico, hay mucha información en internet sobre ello. La ósmosis inversa, hablando muy brevemente, esto es el procedimiento que se usa para desalinizar el agua de mar, para volver potable el agua de mar, algo que tiene alto contenido de sales. Y la desmineralización es un proceso parecido, pero tiene otras, cuando el agua no tiene una carga muy alta de sólidos disueltos, como sales, entonces se procede a la desmineralización. Ustedes van a buscar información sobre ello porque yo voy a hacer preguntas al respecto en la prueba. También vamos a describir las características del agua destilada, del agua desmineralizada, del agua de lluvia, de los mares o ríos y lo que es el agua desionizada. Básicamente de eso se va a tratar el examen que les voy a tomar en el curso de la próxima semana, y les voy a hacer llegar una hoja donde les estoy describiendo todas estas cosas más detalladamente. Acá en la pizarra tienen de manera breve, pero yo les voy a hacer llegar un impreso, o sea, una foto, ¿verdad?, de las cosas que ustedes van a tener que investigar para la prueba. Bien, ahora la retroalimentación para tecnología alimentaria. También hace referencia a los materiales, a las materias, a las partes que hemos visto en la primera etapa. Y lo primero que habíamos visto eran sobre los componentes principales de los alimentos. Los componentes principales son tres, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Voy a pedirles una clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos son simples, dobles, y los de nivel superior, que son polímeros. Por ejemplo, los carbohidratos superiores tenemos la glucosa, la lactosa. Entre los dímeros, o sea que están constituidos por dos unidades de carbohidratos simples, está la sacarosa, que es el azúcar que utilizamos comúnmente para endulzar nuestros café, el cocido, lo que sea. Está constituido por una unidad de glucosa y otra de fructosa, pero entre los dos hacen la sacarosa. Y luego tenemos los carbohidratos superiores, que son los almidones, entre ellos, porque hay más, y estos están constituidos por unidades de glucosa que se repiten mucho. Inclusive algo que es un carbohidrato que nuestro organismo no puede digerir es la madera de los troncos de los árboles, pero hay organismos que se alimentan de ellos, o sea que son carbohidratos. El sistema de esos organismos puede digerir esa clase de carbohidratos, el nuestro no. Utilizamos esa clase de carbohidratos en las fibras, por ejemplo, en las fibras que nuestro organismo no utiliza, pero tienen una importancia en el sentido de limpiar el tracto digestivo, por algo está en la naturaleza. Bueno, estos son los carbohidratos superiores. Les estoy pidiendo justamente una clasificación sobre ellos. Hay información, mucha información sobre esto. Las proteínas de origen animal y de origen vegetal, sus características, su estructura. Sabemos que las proteínas, al igual que los carbohidratos superiores, están constituidos por unidades más pequeñas que se repiten. Estas unidades son los aminoácidos. Aminoácidos que se combinan de cierta manera y en cierta secuencia forman tales o cuales proteínas. Y luego vienen las grasas que, a diferencia de las proteínas y los carbohidratos superiores, no están constituidos por unidades que se repiten, sino son moléculas grandes. Por ejemplo, habíamos visto en la parte de análisis industrial la vez pasada, habíamos mencionado el tema de las grasas. Bueno, pues acá les puse la misma grasa que habíamos visto allá, que es el triesterato de glicerilo. Y cuando lleguemos a otra parte que les voy a pedir,
vamos a hacer hincapié en ese punto. Otro aspecto que van a investigar es la importancia de estos componentes en la alimentación. Bueno, estamos hasta ahora hablando de los tres componentes principales, que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas, pero hay otros componentes, muchos otros hay. De entre los que les voy a pedir solamente vamos a mencionar 4, que son las vitaminas, los emulsificantes, los antioxidantes y los aromas. Aroma, por ejemplo, el aroma del café es una cosa muy característica de ese alimento y está constituido por un montón de componentes volátiles que le dan la característica muy particular al aroma, por ejemplo, del café. Hay otras cosas que son aromáticas, el aroma de la piña, por ejemplo, y de muchas otras frutas son causados por componentes que son volátiles y que estimulan nuestro sistema olfativo y podemos diferenciar o identificar ciertas cosas por esos olores característicos que tienen. Entonces, los aromas como componentes de los alimentos van a investigar un poquito. Los antioxidantes no necesitan mucha explicación, su nombre ya lo está diciendo, ¿verdad? Pero hagan una pequeña investigación. Y los emulsificantes. ¿Qué es un emulsificante? Bueno, todos conocemos la mayonesa. La mayonesa es una emulsión de aceite en agua. Y sabemos que el aceite y el agua no se mezclan. La manteca también es una emulsión de agua en grasa, al revés de la mayonesa. Pero sabemos que esos dos componentes no se mezclan. ¿Y cómo es que es posible que se junten y tengan esa característica que todos conocemos? Bueno, es justamente debido a la presencia de los emulsificantes. ¿Qué son los emulsificantes? Vamos a recordar un poco el tema de las grasas. Acá tenemos una grasa. Acá se la he puesto de una manera un poco más abierta. Y podemos ver esto que está acá, una grasa. Esto es casi lo mismo, solo que tiene un componente que no tiene la grasa y esto es un fosfato. Y acá viene el punto fuerte de los emulsificantes, lo que caracteriza a los emulsificantes, que son, a diferencia de las grasas, que son sustancias totalmente apolares, el agua sabemos que es un disolvente polar, entonces esa es la razón del por qué el aceite no se puede mezclar con el agua, no se disuelve en el agua. Pero cuando aparece un elemento que tiene una parte, que este es un radical fosfato, que sí es soluble en agua, que tiene un punto soluble en agua y el resto no lo es, esto permite entonces una interactuación de algo que es insoluble en agua con algo que sí es soluble y esto permite formar lo que se llama la emulsión. Básicamente la emulsión es una dispersión que está formada por dos líquidos insolubles, en este caso agua y aceite, pero es cuando se da esta dispersión de uno de los componentes en el seno del otro. Entonces, y lo hacen de una manera estable. Ese componente que permite la estabilidad de la emulsión es justamente el emulsionante. Y hay emulsionantes naturales. La clara del huevo justamente tiene una lecitina del huevo, que es la que permite que la mayonesa sea posible fabricarla o hacerla. Si alguna vez hicieron en sus casas, bueno, van a darse cuenta de que tienen unas maneras, un procedimiento. De lo contrario, se corta, como se dice. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se echa a perder porque no llega a juntarse y se separan sus componentes. La mayonesa cortada, uno da hey y otro no vamos a consumir porque el aspecto es feo. Entonces, ahí tenemos la importancia de los emulsificantes y por algo en la naturaleza existen. Se pueden obtener de fuentes naturales, también hay emulsificantes fabricados sintéticamente. Bueno, entonces básicamente de esto se va a tratar el examencito que les voy a tomar la próxima semana y estos son los componentes de los alimentos. También les voy a hacer llegar una hoja donde esto que está acá en la pizarra está un poquito más detallado para que puedan estudiar un poquito.